un paracetamol a un niño, ¿en qué tiempo crees que debe bajar la temperatura? Aproximadamente 30 minutos. O sea, tú le das a un paciente que está con fiebre paracetamol, debes esperar 30 minutos para que comience a hacer el efecto. Si después de 30 minutos no pasa nada, ya debes preocuparte. Claro. Pero hay otros que le colocan inyección, profesor. O sea, cuando ya está fiebre y con inyección. No, estamos hablando ahorita de la práctica de la tablita, ¿no? Tienes fiebre, normalmente te tomas tu pastilla y debes esperar 30 minutos para que te baje la fiebre. Si no te baja la fiebre, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tomar otra dosis, porque la dosis puede ser insuficiente. Normalmente ahí viene el tema de la dosis de carga y la dosis de mantenimiento. O sea, cuando tú tienes fiebre alta, tienes que tomar tu paracetamol a una dosis alta. Normalmente es 1 gramo. Y cuando es un gramo, profesor, normal te puedes tomar 2 tabletas de 500 miligramos. Sí, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Claro. Entonces acá tienes tu concentración, ¿no? Máxima, tu concentración máxima que te produce el efecto. Vamos a explicar todas las cosas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, cuando te produce ese efecto baja la temperatura. Ahora, ¿qué pasa si tú te tomas 8 paracetamoles? ¿Sobredosis? ¿No? No sobredosis. Explota el hígado. Entonces, ahí viene un problema, porque hay lo que nosotros llamamos la concentración efectiva mínima de reacción adversa o la concentración máxima tóxica, ¿no? O sea, estamos hablando de acá. Entonces, entre esta concentración y esta concentración hay un intervalo. Tomen las pastillas. ¿No? ¿Ya? Hay un intervalo. ¿Quieres sacar la temperatura? Sí, Yo voy a tomar. tiene 39. ¿Jean-Pierre? No, Jean-Pierre, ¿cuánta temperatura tenía? 36.1. Ya, ¿Ya? ¿Listo? Gracias, Tenise. ¿Ya no? No, tú tómate 2 pastillas. Ya, ¿a qué hora van a tomar la pastilla? Una pastilla. Así. Una pastilla. No, así la cosa. Sí, al mismo momento. Ya tómenlo. 5 y 1. Una, No, ya van a ser 5 y 2. Sí, pastillas. Sí. Ya 5 y 2. No, 5 y 40. 5 1.50. 5 y 1. 50 segundos. Damos un medicamento, una dosis, por ejemplo, 500 miligramos de paracetamol. ¿Ya? Va a pasar un tiempo hasta que, como lo estábamos mencionando acá, ustedes se fijan, fíjense acá por favor, fíjense aquí en la práctica, dice concentración efectiva mínima del efecto buscado. Llega a este punto a los 30 minutos aproximadamente. Esa es la concentración efectiva mínima. ¿Qué efecto estamos buscando cuando le damos paracetamol? Antipirético, o sea, bajar la temperatura. Bajar la temperatura. ¿Ya? Eso es lo que estamos buscando. Entonces, llega a esta concentración efectiva mínima del efecto buscado. Ahora, profesor, ¿qué pasa si yo le doy 1 gramo? ¿Qué pasa si le doy 2 gramos? ¿Qué pasa si le doy 3 gramos? ¿Qué pasa si le doy 4 gramos? ¿O qué pasa si le doy 5 gramos? Entonces, dice la concentración efectiva mínima de reacción adversa o de producción tóxica adversa. En el paracetamol es 4 gramos, ya por dosis.
¿Eso qué significa? 4 gramos por dosis. 8 pastillas. Y si son 8 pastillas al día, en 24 horas, ¿cuántas pastillas debemos tomar? No, porque 6. Si es cada 8 horas, máximo 2 pastillas para tener 6, ¿no? O sea, 3 gramos. Si es cada 6 horas, 2 pastillas son 4 gramos. ¿Qué es lo que va a suceder? Miren, acá esto se llama, dice ventana terapéutica. ¿Qué significa? Entre la concentración efectiva mínima, ¿no?, de efecto buscado y la concentración mínima de una reacción adversa. Esta de acá, este espacio de acá, es lo que se llama la ventana terapéutica. Entonces yo no me debo pasar de esa cantidad. Si yo me paso, voy a tener una reacción. Por ejemplo, si yo le receto a un paciente cada 6 horas 2 pastillas, está muy bien, porque es 1 gramo, 2 gramos, 3 gramos, 4 gramos, en 24 horas son 4 gramos, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si yo le receto 3 cada 6 horas? ¿Cuántos gramos le estoy recetando? 6 gramos. Estamos acá. Vamos a tener una reacción. ¿Y cuál es esa reacción adversa? Va a producir hepatitis. Vamos a dañar el hígado. Se rompe el hígado. Vamos a dañar el hígado. Lo mismo sucede con los antibióticos. Lo mismo sucede con todo tipo. Hay medicamentos que tienen una ventana terapéutica bien pequeña, bien pequeñita. Entonces, eso hay que vigilarlo. Hay que vigilar. Por ejemplo, los digitálicos para el corazón, tú le das un tratamiento y eso tienes que vigilarlo bien, porque si te pasas, lo mandas para la otra paciente. Entonces, tienes que tener mucho cuidado. Entonces, de ahí que es importante. Nosotros acá, por ejemplo, estamos dando una tableta y estamos dando 2 tabletas. Ahora vamos a ver, después de los 45 minutos, qué es lo que pasa en uno de los pacientes con la temperatura y qué es lo que pasa con el otro paciente también con la temperatura. ¿Ya? Se supone que... ¿Qué es lo que debemos encontrar? A ver, ¿alguien? 1, que baje la temperatura. 2, no. 1, que baje la temperatura en ambos. 2, ¿Efectos adversos? hay una diferencia entre los dos. Mayor dosis, mayor disminución de la temperatura, es lo que debemos esperar. El que tomó 2 tabletas de paracetamol debe tener menor temperatura, ¿no? ¿Cierto? 3, ¿qué otra cosa debemos encontrar? No es igual tomar una tableta que tomar 2 tabletas, porque los efectos adversos producen. Por ejemplo, el paciente puede decir, no sé qué, me arde el estómago, después de 45 minutos, me arde el estómago, me duele, o le da diarrea. Sí, está sintiendo. Y también lo puede ocasionar vómito. Claro, o sea, son reacciones adversas. ¿Qué otra cosa más, aparte de eso? Sueño, tal vez, profesor. Dolor de cabeza. Cefalea. ¿Qué más? Ya, vamos a continuar. Me doy. Cuando el medicamento ha pasado las barreras, todas las barreras que debía pasar el medicamento para llegar al torrente sanguíneo o al target set. ¿Qué es target set? Célula blanco, ¿no? O sea, al sitio donde va a ejercer su efecto. Entonces, cuando ya el medicamento ha llegado acá,
hablamos de biodisponibilidad. Biodisponibilidad. ¿Qué cosa es la biodisponibilidad? Eso lo dijimos la semana pasada. La degradación de medicamentos. O cómo llega al torrente. ¿Qué es la biodisponibilidad? ¿Cómo llega al torrente? ¿Cómo? Como el cuerpo de Ya. Conceptualmente, la biodisponibilidad es la fracción. Es la fracción que llega al torrente sanguíneo o a la célula donde va a ejercer su efecto. Por ejemplo, yo me tomo 500 miligramos de paracetamol, ¿no? Esto pasa por la vía oral. ¿Dónde va a ejercer su efecto el paracetamol? ¿Dónde ejerce efecto? En el sistema nervioso, ¿no? Para que llegue ahí, para que esté disponible ahí, o en todo caso, para que el paracetamol llegue al torrente sanguíneo, no va a llegar en 500 miligramos. Va a llegar menos. Va a llegar un porcentaje, una fracción. ¿Por qué? ¿Por qué llega menos? Porque el excipiente se tiene que... La mayor parte de los medicamentos, primero pasan por el hígado. Y es en el hígado donde sufren transformaciones y se reduce. Entonces la dosis se reduce. Por eso que hay vías que parcialmente reducen su llegada al hígado. Por ejemplo, la vía vaginal, la vía rectal, son vías en las cuales el paso del medicamento por la vía hepática es menor. En la vía rectal, si bien es cierto, llega hacia toda esa parte, pero para llegar al corazón y luego para distribuirse al hígado, demora, a diferencia de la vía oral. En el caso, por ejemplo, de la vía sublingual, igual. De la vía sublingual pasa directamente a la vena cava superior. De la vía rectal a la vena cava inferior. Otra cosa que también es importante en la biodisponibilidad es que los medicamentos pueden ir libres y al ir libres ejercen su efecto. Pueden pasar a las células y ejercer el efecto o pueden distribuirse de mejor forma, pero también van unidos. Y van unidos generalmente a proteínas. ¿Qué proteína es la más importante? La albúmina, ¿no? La albúmina. ¿Y por qué un medicamento tendría que ir unido a una proteína? ¿Cuál sería el fundamento? ¿Por qué un medicamento tendría que unirse a la proteína? Para que haya un equilibrio, profesor, porque uno es ácido y el otro polar. Claro, están en equilibrio, pero hay otra cosa mucho más importante. ¿Qué hace la proteína al principio activo? Lo protege. La proteína. ¿No? Lo protege, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, aquí viene también este tema, ¿no? Tenemos 500 miligramos de paracetamol, llega al torrente sanguíneo por decir 200 miligramos de paracetamol y luego pasa al sistema nervioso en 150 miligramos de paracetamol y ejerce su efecto. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Depende del grado de temperatura. Si la temperatura es de 37,5 a 38, es probable que dure 8 horas. Si es muy alta, 38,5 a 39, es probable que te dure 6 horas o menos. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Entonces, en ese lapso de 8 horas de efecto, la vida media de los medicamentos es muy corta cuando están de manera libre. Cuando están libres, su vida media es muy corta. Cuando están unidos a las proteínas, su vida media es más larga. Entonces, algo así como que el medicamento, el paciente o la persona protege el medicamento para que pueda distribuirse a lo largo del tiempo y pueda ser utilizado, ¿sí?, en una fracción de tiempo o en un periodo de tiempo. ¿Ya? Por eso es importante conocer esto, que el medicamento puede estar libre o unido. Hay evidentemente otro tipo de proteínas, ¿no? Y tienen que ver con el grado de acidez, con el grado de alcalinidad. Pero ya sí es un tema de teoría, ¿no? Que la profesora seguramente ha explicado, ¿no? Profesor, explique nomás. Ya, entonces tenemos ese tema, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos la ventana terapéutica, tenemos la fraccionulina, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con nuestro paracetamol en este momento? ¿Cuántos minutos llevan? 17 minutos. Ya van Claro, 17 minutos. 16. 5 y 1 fue. Ya, a ver, ya. La clase pasada ustedes dejaron paracetamol en un frasco con agua de 150 mililitros. Sí. ¿En cuánto tiempo se demoró? Uy, un montón. Y se La desolvió. grajea fue 1 hora y media, por ahí, porque cuando nos fuimos todavía no se desintegraba. Ya, la grajea. ¿Alguien hizo otro? ¿A ustedes cuánto les salió? 1 hora y media. No, pero sí se demoró. Sí, porque estuvimos casi 1 hora y no se desintegraba. Paracetamol. No fuimos, pero o sea, el tiempo que Se estuvimos fue 1 hora. Y Nada más. ponle media hora más. No se deshizo. No se deshizo. Más bien lo voy a enviar el cuadro. Eso no sería grajea, eso sería tableta. El de tu ¿Quieres Ya, exacto? miren, a ver, el paracetamol efervescente fue instantáneo. Sí. El paracetamol en tabletas es mucho más rápido porque contiene almidón y se puede disgregar fácilmente porque una vez que llega al estómago, el ácido clorhídrico y las sustancias que existen en el estómago, ¿no?, separan el principio activo del excipiente rápidamente. Entonces es mucho más rápido. Y luego, una vez que está en el estómago, ya pasa al intestino y es ahí donde comienza a absorberse para pasar al hígado. Una vez que llega al hígado, el hígado lo va a metabolizar, ¿no? Entonces va a ir reduciéndose. Entonces el paracetamol va a ir libre y unido a su vez. Y luego, una vez que ya este medicamento que es libre pasa al sistema nervioso, llega al sistema nervioso y ejerce su efecto. ¿Cuál es el efecto? Disminuir la temperatura. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estamos viendo. ¿En cuánto tiempo ocurre eso? Acá. Más o menos, estamos diciendo 30 minutos para aquí. Y luego 45. tiene un tiempo, ¿no? Como les mencionaba, ¿no? Un tiempo de permanencia de la temperatura, que puede ser de 6 a 8 horas. Y luego ya comienza a disminuir. Por eso es que, a ver, les comento algo, ¿no? A ver, cuando ustedes bajen la temperatura, tienen que ser exactos para dar la próxima dosis. O sea, si tienen un niño, un adulto, y le dieron el paracetamol, exactamente a las 6 horas o a las 8 horas, tienen que darle el medicamento bajo hora. ¿Por qué? Porque si ustedes no le dan en ese tiempo, lo que va a pasar es que la temperatura va a comenzar a subir nuevamente. Y muchas veces ocurre este problema, ¿no? Que la dosis
de carga es diferente a la dosis de mantenimiento. ¿Cómo es eso, profe? La dosis de carga, por ejemplo, es la cantidad de dosis que yo le voy a dar para bajar la temperatura, y la dosis de mantenimiento es la cantidad, ¿no?, de medicamento que le voy a dar para que se mantenga ese estatus. Por ejemplo, si yo tengo 39 grados y te doy 2 pastillas de paracetamol y te bajo a 37.5, esa es la dosis de carga. La dosis de mantenimiento puede ser lo mismo, pueden ser 2 paracetamoles o 1. Entonces, y de mantenimiento significa que vas a mantener eso por varias horas o varios días. O sea, pueden ser iguales o diferentes. O diferentes. Generalmente la dosis de carga se da cuando uno quiere ejercer un efecto rápido, inmediato, cuando hay una situación que amerita, ¿no? Tenemos un paciente con una temperatura elevada, no le vas a dar pues una tabletita, debe que dar 2 mínimo, ¿no?, para ejercer el efecto. Y ya una vez que bajó la temperatura, le puedes dar una tabletita y la mantienes cada 6 horitas. Después que tú ya veas que no hay fiebre, no hay nada, ya no cada 6 horas, sino cada 8 horas. Y después, si ves que a las 8 horas no pasa nada, ya lo dejas. Es así, ¿no? Pero todo esto tiene que ver con la farmacocinética. Ya, ¿cuántos minutos estamos? 22. 22, 21. ¿Cierto? No me tomó fotos para el COVID. O sea, de los chicos que tenían pastilla. Profe. ¿Cierto? Eso le da Hay una simulación así para personas tomar que fotos. tienen 20. sufren una enfermedad como cáncer 21. podría ser La dosis de ataque. Una tomándole la temperatura. para que luego Tú le pones y te tomas una. Así nomás para hacer la si hay Esté dentro de los planes. Ninguna de estas cosas debe bajar. No hay existencia, A eso se llama mantenimiento. Si tú, por ejemplo, tienes acá una dosis de carga, por decir como esta, y luego tienes una dosis de mantenimiento aquí, no sirve. No sirve. No tomar otra cosa. Bueno, eso es lo mismo. Por ejemplo, miren, en el caso de la acitromicina. La acitromicina es un antibiótico muy importante, muy interesante en estos últimos años, porque antes se utilizaba para tratar algunas infecciones respiratorias, y hoy en día, por ejemplo, la acitromicina se utiliza casi hasta para infecciones urinarias. Antes la dosis de carga era una tabletita, o sea, 500 miligramos cada 24 horas, y se daba por 3 días, con dosis de mantenimiento de 500 miligramos cada día. Hoy en día, la acitromicina, la dosis de carga es 1 gramo. Estamos hablando de 2 tabletas. Damos 2 y la dosis de mantenimiento es 1. Pero ya no por 3 días, sino por 5 días. Profesor, una pregunta. En la clase de la profesora dijo que en sí el medicamento tiene un tipo de sal que entra en la célula. ¿Ya? ¿Qué cosa tiene? Como una sal que entra a la célula. Ajá. El medicamento tiene una sal que entra a la célula. ¿Cómo es eso? Así lo entendí. Ya, a ver, ya. Ya, entonces, cuando usted dice que va a ir cuando dice que usted, o sea, dice al final que va a ir al sistema nervioso, o sea, no es a la membrana primero, o sea, la finalidad no es a la misma célula, sino al sistema nervioso. Estamos hablando de paracetamol. ¿La profesora está hablando de paracetamol o de No, todos de los medicamentos? medicamentos, de todos los medicamentos. No, a ver.
Aquí está el concepto de volumen de distribución. ¿Qué cosa es el volumen de distribución? ¿Ya? El volumen de distribución. Todos nosotros, ya les dije, nos dividimos por compartimentos, ¿no? Por compartimentos. Entonces, uno de los compartimentos más ¿cuál es el compartimento que, digamos, el medicamento llega más fácilmente? Es todo lo que es el sistema sanguíneo. Luego de eso tenemos, piensen, histológicamente, sangre, células, y entre la sangre y las células, ¿qué cosa hay? Entre célula y célula, ¿qué cosa hay? ¿Cómo se llama? Líquido intersticial. Líquido intersticial. Y luego tenemos el líquido que está intracelular. Entonces tenemos acá tres compartimentos. Los medicamentos que nosotros utilizamos pueden llegar a este volumen de distribución, solamente a nivel de la Vía sanguínea. vía sanguínea. Otros pueden llegar hasta la vía intersticial y otros pueden llegar hasta la vía intracelular. Aquí más o menos es de 7 litros, si mal no recuerdo, es 32 y este es 50 aproximadamente. No lo tengo muy claro, pero es así. Entonces, ¿qué significa? Que los medicamentos tienen volumen de distribución. Hay medicamentos que solamente llegan al sistema sanguíneo, nada más. Y su finalidad es el sistema nervioso. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, una enfermedad que solamente te afecta, o mejor dicho, todos los microbios están en el sistema sanguíneo, puedes utilizar ese medicamento y no tienes ningún problema. Pero ¿qué pasa si una bacteria está a nivel intracelular? Ay, pues sí. ¿Utilizas esto? No sirve. No. Tienes que utilizar uno con un volumen de distribución alto. Depende de la patología. Exacto. Entonces, para eso es el volumen de distribución. Sí, porque aquí lo apunté. La molécula se va a unir con el fármaco y se va a metabolizar. Ahora el tema es el siguiente, mira. Cuando tú tienes un fármaco, este fármaco tiene un volumen de distribución intracelular alto. Se va al sistema nervioso y ¿a dónde va a ingresar? A la célula. Al ingresar a la célula, va a ejercer su efecto dentro de la célula. A eso nos referimos. Entonces, ustedes lo que van a hacer ahora, miren, para que tengan un cabal conocimiento, van a buscar la farmacocinética del paracetamol. Sí, estaría. ¿Qué tarea? Sí, además de lo que están haciendo, la farmacocinética del paracetamol. ¿Cuál es el volumen de distribución? ¿Cuáles son, por ejemplo, en el caso de los tipos de presentación, las vías de administración, cómo se absorbe, o sea, cómo el paracetamol llega al torrente sanguíneo? ¿Cómo llega? O sea, ya te tomas la pastilla, ya a tu estómago, y cómo pasa al intestino. Es una difusión, es activa, es facilitada. ¿Cómo es? ¿O utiliza un receptor? Sí. Ya, si utiliza un receptor, ¿utiliza energía? Sí, no. Entonces, una vez que ya ha llegado al torrente sanguíneo, ¿cuál es su grado de biodisponibilidad? 40%, 30%, 50%, 60%. Y luego averiguamos su volumen de distribución. Y por último, ¿cuáles son los target cells? O sea, el paracetamol, ¿a dónde se dirige para ejercer su efecto? ¿En qué células? A nivel del sistema nervioso central, ¿pero qué célula? Las neuronas, las glionas. ¿Por qué te da fiebre?
Entonces, el medicamento para Las que, neuronas. para que llegue hasta la célula, tiene que tener todos esos pasos, ese proceso. Entonces, el principio activo, una vez que llega a la célula, va a ejercer un efecto. De ahí que, por ejemplo, imagínense ustedes, dicen, no sé si han escuchado hablar de los curanderos, ¿no? Chamanes. O los chamanes, etc. Entonces, ¿para qué tomas eso? Toma uña de gato. La uña de gato es excelente. Yo le digo completamente de acuerdo. Estamos de acuerdo. Dime cuál es la dosis que debo tomar. Dime tú, de la uña de gato, ¿qué debo tomar? ¿La corteza? ¿Debo tomar el fruto? ¿Debo tomar la rama? ¿Cuál? ¿Con qué frecuencia? ¿Cada 24 horas? Tú toma nomás. Entonces, cada uno dice lo que quiere. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay una investigación científica. Todos estos medicamentos ya se han investigado científicamente, paso a paso. Por eso que para cada medicamento pues, hay todo un tiempo de investigación. No vayan a pensar que ya apareció el paracetamol. No. Todo ha sido un proceso. Entonces estamos viendo acá, todo tiene que ver con conceptos biológicos, con conceptos físicos, ¿no? Físico-químicos, claro, fisiopatológicos. 45 minutos. ¿No? Entonces, ese es el tema, ¿no? El tema no es que ya estoy llevando fármaco y ya, pues no. La próxima semana vamos a hacer nuestra práctica. Se puede hacer en ratones, pero es un poco a veces riesgoso porque te pueden morder, te puedes inyectar, ¿no? El ratón de hierro. ¿No? Otros lloran, entonces a veces está prohibido, ¿no? Se desmaya. Y también hay una práctica en conejos, ¿no? Profesor, ¿qué era intra? ¿Qué? ¿El segundo? Bueno, Intersticial. Intersticial y intracelular. Y 50. ¿cómo van allá? ¿Cuántos minutos? Nos faltan 10 minutos. ¿Cuál es la vía de excreción más importante de los medicamentos? Orina, sudor. Urinario. Estamos hablando de la vía, claro, la vía renal. Y la renal. A ver, ¿de qué nos quedamos? Nos quedamos en la absorción. La orina. ¿Qué practicamos? ¿Qué otras vías conocen? Respiratorio. ¿Ya? ¿Qué más? La rectal. Vía cutánea puede ser. ¿Qué otras vías? Saliva. Sudoración también. Las más importantes son 4 nada más, ¿no? Algo que ustedes se olvidan, ¿no? ¿Por qué se olvidan cosas que pasan en el día a día? ¿Qué le dicen a una mamá? ¿Qué le dicen a una mamá con su recién nacido? ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen? De pecho. Si está tomando medicamentos, no le des de lactar. ¿Por qué? Pasa con la leche. ¿Mm? La vía. ¿Cómo se llamaría? ¿La qué? Vía mamaria. Y faltando vías importantes. Renal, ¿Ya lo dijiste? ¿Respiratoria? respiratoria
Cutánea, Salival, pues. salival. Salival. Por la saliva. Mamario, cuidado, mamario. Profesor, cutánea también sería, ¿no? No. Hay varias vías. Pero las En realidad importantes- se puede explicar por vías, pero esas vías son las más importantes, ¿no? Si me preguntan, supongo las 4 vías importantes para ordenar. Quedan. Dice, nos faltó cutánea. Se está durmiendo. También ahí su compañera creo que dijo por las heces, ¿no? También la vía digestiva. Sí, la profesora nos mencionó esa vía también. Sí. Faltan 7 minutos. No, 8. Puedo caminar. No te voy a sacar de aquí. No, No te voy a sacar de Puedes aquí. pararte, ¿no? No, no es que vayas a morir o algo. no, quédate así. Hay que quedar en un horario. Yo tengo Una persona, ¿cuántos litros de agua tiene, no? 70 y tanto. Aproximadamente, ¿no? 70, 70 litros, ¿no? 70, sí. Por eso es todo. Eso viene una pregunta del Liceo San Marcos. ¿Cómo van? Allá. Ya. No era 50, era 70. Vía renal, vía mamaria, vía salival, vía renal. Aquí trataría de hallar la media aritmética y la moda. Y la limpieza estándar. Claro, la moda. Ay, no, la moda. ¿Qué sé yo con una piscina? ¿Qué cosa es la moda? Aritmética. Claro, pero si tenemos dos, no hay moda. ¿De qué? Yo me perdí. La moda generalmente se da en datos que son cualitativos, ¿Cuál? ¿no? ¿Con quién llevó el curso de estadística? con usted. No sé. Dos. ¿Qué más? O estás muerto. Es que siento frío, sí. 5 meses. Estás muriéndome. La media aritmética, Sí. de ellos dos, la mitad. Sí, la media aritmética mejor. ¿Descripción estándar se puede hacer? ¿Cómo sacamos? Me olvidé ya. 37. ¿De cuánto faltan? Luz, ¿cuánto Faltan falta? 4 minutos. ¿Cuánto le falta? No, 5 minutos faltan. Porque Iban a hacer todo, pero han sido solamente dos, ¿no? Entonces, O si comparamos solamente hay que calcular nada más la media, nada más. Profesor, ¿qué otro animal se podría experimentar? Yo no quiero saber la alemana. Apoyo. Lo que pasa que, por ejemplo, para ver el tema de la distribución, se puede utilizar pues, el intestino, ¿no? De los conejos. Se corta el intestino en 5 partes, se cose y luego le inyectamos un medicamento X. Y luego lo colocamos en un recipiente con agua isotónica y en otro que contenga bastante azúcar, con dextrosa. Y luego vemos pues, cómo es que el medicamento va a ir pasando de un lado hacia otro. O también podemos inyectarle azul de metileno, ¿no? Para ir viendo cómo pasa de uno de mayor concentración a otro de menor concentración. Entonces, y eso tiene que ver con el intestino, ¿no? del conejito. Si vas a cortar 5 pedazos, Una rana. ¿Una rana? ¿Una rana funcionaría? si tu conejo es pequeño y le vas a cortar 5 pedazos, te va a salir unas cuadras pequeñas. En la chacra. La muca. También hay otras maneras de ver eso, ¿no? Pero es muy básico. Profesor, ¿y una rana puede ser? Es menos. También. No, doloroso, correcto.
Las voy a ver si es que se puede. Una rana sí, el ratón no. Respeto. Entonces una rata. Justo en mi casa han hecho un miedo. Tres de uno ahí. Para todos. Léelo tú, yo no sé. ¿Ya me saco? ¿Cómo hacer la discusión? Ya me lo saco. 3 minutos ya A pasaron. ver, miren, si ustedes van a presentar los resultados, ¿no? A ver, resultados, La distribución. ¿ya? Y luego, una vez que han presentado los resultados, van a presentar la discusión. ¿Qué cosa es la discusión? La discusión es lo que ustedes han encontrado, ¿ya? Han encontrado versus lo que existe. En una revista, en un artículo, en un libro, habla. Por ejemplo, si ustedes encontraron que bajó la temperatura en 0.5, de repente en una revista dice, no, bajó 1. Pero ustedes dirán, ¿pero por qué? En mi caso bajó 0.5, ¿por qué? Porque estamos en una época muy friolenta, o en todo caso no estamos utilizando los equipos exactos, ¿no? Equipos solamente que tienen muchos errores. Entonces, la discusión se refiere a eso, a hacer un comparativo entre lo que yo he encontrado y lo que otras personas han encontrado. Ahora, ustedes pueden compartir sus resultados también, ¿no? Así más rápido. Entonces, ustedes discuten los resultados que ustedes encontraron versus lo que ellos encontraron. Pero no es cuestión de decir, mira, yo encontré esto y tú encontraste el otro, sino, ¿El por qué? claro, informar por qué me sale a mí este resultado. Posible. Así es. A eso se refiere la discusión. Ya. Listo, nos vamos. Ya, anotación. A ver, ¿cuánto? Temperatura. ¿Hernán cuánto era? Igual, ¿Viste? 36 está. Pero con eso ya está. 36. 36, ¿cuánto?